Voy a hablar de los principios de la relatividad, de la transformación de Lorentz, cómo se mide una distancia en el espacio normal y corriente, el ordinario, de las posiciones, la distancia en el espacio-tiempo. Claro, esto es para comparar las dos, lo del tiempo propio, o la dilatación del tiempo, el cuadrimomento, y luego llegaremos a la energía. ¿Vale? Esto es el planning. Bueno, empezamos. Esto no es como lo hizo Einstein, pero casi, como lo podría haber hecho en su mente. O sea, la idea es que lo que vamos a hacer es razonar de forma lógica para llegar a la conclusión final. Entonces, las suposiciones previas a la relatividad son estas: que el espacio es homogéneo e isótropo y el tiempo es homogéneo. ¿Qué quiere decir que el espacio es homogéneo? Pues quiere decir que si las leyes de la física valen aquí, también valdrán aquí, o allí, o en Marte, o en cualquier sitio. No digo que en Marte ocurra lo mismo que ocurre aquí, sino digo que las leyes que describen el universo son las mismas en un punto que en otro. Isótropo quiere decir que no depende de la dirección en la que estemos mirando. Y que el tiempo es homogéneo quiere decir que, por ejemplo, en 1930, si en 1930 una de las leyes de la naturaleza, la que sea, funcionaba, pues ahora también debería funcionar, si suponiendo que fuera correcta. ¿Vale? O sea, que las leyes de la física son independientes de qué hora es. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que el tiempo es homogéneo. Lo que ven ahora son los principios de la relatividad. Hay dos. Bueno, para mí observadores, ¿qué serán? Son personas que dicen aquí y en tal tiempo. O sea, que darán dos números. Ahora lo dejaré claro, pero pues si la mosca, para decir que observador significa que están observando un evento. Algo que ocurre en algún sitio y en algún momento, algún instante de tiempo, bajo su punto de vista. Y el observador ve lo mismo, solo que él tendrá sus coordenadas del evento que pasa. Estos serán observadores. Gente que da dos números, el tiempo y la posición de algo. Y el hecho de que sean inerciales quiere decir que este señor se está moviendo con respecto a este a una velocidad constante. Si esto ocurre, se dice que estos dos observadores son inerciales, porque su velocidad relativa es constante. Vale, pues entonces lo que dice el primer principio de la relatividad es que todos los observadores inerciales son equivalentes. O sea, tienen que escribir las ecuaciones de la física de la misma manera, independientemente de que se estén moviendo, siempre que sea a velocidad constante. Y el segundo y último principio de la relatividad es este: todo observador mide la misma velocidad para la luz, independientemente de la velocidad de la fuente. O sea, si por lo que sea vemos aquí una linterna o un trasto que lanza luz, y por lo que sea lanza un fotón, pues este señor dirá que este fotón va a la velocidad de la luz, que normalmente se le pone con la letra C. O sea, este señor dirá, ese fotón viaja a una cierta velocidad que es, por cierto, 3 y 8 ceros más. Y el señor B dirá, este señor va a la velocidad de C, esa misma velocidad. O sea, los dos, aunque este se mueva, dirán que observarán o les parecerá que la luz se mueve siempre a la misma velocidad. Y uno podría decir, bueno, esto es un poco raro, ¿no? Porque si este señor, por ejemplo, se moviera a la velocidad de la luz, como se movería igual que este señor, tendría que ver al fotón quieto, ¿no? O por ejemplo, si este señor se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, pues este señor debería decir que este fotón viaja a la mitad de la velocidad de la luz, ¿no? Pues eso no ocurre. O sea, de hecho, no ha ocurrido nunca, y aunque todo el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX tenía sus teorías, bueno, ya, eso lo podéis leer por internet, había una cosa que le llamaban el éter, y bueno, unas historias por las que intentaban justificar esto. Y Einstein lo que dijo es, fuera éter, fuera teorías alternativas, fuera todo. Simplemente aquí vamos a dar por hecho que ocurre esto y será, lo voy a subir a principio y regla fundamental. A partir de ahora esto ocurre y no se sabe por qué, pero ocurre. Fijaos cómo son las cosas. Evidentemente Einstein no lo sabía en ese momento, pero cuando Einstein dijo
que estas dos cosas tenían que pasar en la naturaleza, no sabía que esto, a través de una serie de razonamientos lógicos, nos podría llegar al concepto de bomba atómica. La fisión nuclear, es decir, transformar masa en energía. A partir de ahora, para mí un evento será, por ejemplo, un evento, yo que sé, puede ser, por ejemplo, una explosión. Imaginaos que algo explota, una bombilla explota, por ejemplo, ¿no? Pues esto ocurrirá en algún sitio y en alguna hora, ¿no? En algún momento dado. Por lo tanto, una explosión, normalmente se pone la posición aquí y el tiempo aquí. Bueno, pues esta explosión ocurrirá en una cierta posición X y en un cierto momento T. ¿Vale? Esto es lo que yo llamaré a partir de ahora, bueno, yo y todo el mundo lo llama así, evento. Evento del espacio-tiempo. Porque esto es espacio, esto es tiempo. Por tanto, un evento se describirá con dos números, que los voy a poner en forma de matriz columna, porque suele ponerse así normalmente en los libros. Pero si no se pusiera así no pasaría nada, pero es cómodo ponerlo así. Aquí pondremos el tiempo en el que ha ocurrido la explosión y aquí la posición en la que ha ocurrido la explosión. ¿De acuerdo? Cada cosa del espacio-tiempo tendrá, por lo tanto, dos números. Alguien me puede decir, oye, pero en realidad son 4 números, ¿no? Porque falta la I y la Z, ¿no? ¿No? Correcto. En realidad nuestro espacio-tiempo, a día de hoy, hasta que la teoría de cuerdas se acepte, o se pueda aceptar experimentalmente, de momento nuestro mundo parece tener 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero en toda la charla voy a ignorar estas, porque todo lo que yo diga en la charla se puede, digamos, extender fácilmente a las otras dimensiones. Y lo único que haría es complicar un poco más la vida y poner las otras dimensiones. Por lo tanto, solo voy a poner 2. Mi mundo ahora será una de espacio y una de tiempo. Y lo importante es que este señor B, en todos los ejemplos que yo voy a poner, siempre se mueve a una cierta velocidad v con respecto a este. Por lo tanto, tenemos 2 observadores. Y por lo tanto, cuando una bombilla... Perdón, quería decir esto. Ahora sí, ¿no? Cuando una bombilla explota, este señor dirá, la bombilla explota a tal hora, o explotó a tal hora en tal sitio. Y le pondré, pues, A, porque lo ha dicho el señor A. Y este señor, que estaba viendo la misma bombilla, dirá, bueno, pues esta bombilla explotó en el tiempo, el que sea, que yo llamaré TV, y esta bombilla estaba en la posición, la que sea. El sentido común nos dice, ¿qué nos dice el sentido común? Si la relatividad no está y está lo de siempre. Pues si los relojes están sincronizados, que lo están, eso es algo también importante, esta gente le está montado todo de tal manera que en el tiempo cero estaban en el mismo sitio. Esto es importante, bueno, no es que sea la hostia importante, pero está bien tenerlo en cuenta, que esta gente estaban al lado cuando el tiempo de ellos, de sus relojes, marcaban 0. Y luego este señor, como va a una cierta velocidad, pues se aleja. Entonces, la lógica nos dice que cuando esta bombilla, si por ejemplo esta bombilla está aquí, pues cuando explote, estos dos señores mirarán su reloj y dirán la misma hora, ¿no? Pues esto es lo que la teoría, ¿no? Y en cuanto a la posición, bueno, esto os digo antes de Einstein. Y la posición, pues está relacionada de tal forma que la resta de la posición tendrá que ver con la velocidad y el tiempo. ¿Qué quiero yo hacer? Pues quiero razonar de forma lógica qué relación tiene que haber entre esas coordenadas y solo utilizando esto. Que el espacio es homogéneo y isótropo, que el tiempo es homogéneo, que las leyes de la naturaleza son iguales o equivalentes para cualquier observador y que la velocidad de la luz es constante, la mire quien la mire. Solo utilizando esto vamos a buscar la ley que relaciona
las coordenadas de la explosión de la bombilla en sus diferentes puntos de vista. Esta es la ley. Bueno, el principio de la ley. A, B se refiere a las premisas. A y B es que el espacio es homogéneo y isótropo y que el tiempo es homogéneo. Y C es que los observadores son equivalentes. ¿Por qué digo yo que eso implica esto? Pues muy fácil. Esta cosa de aquí es una matriz de números constantes en el sentido de que no dependen ni de la posición ni del tiempo, esto de aquí. Lo importante es que la única manera que puede tener la fórmula que relaciona eventos de observadores diferentes si se cumple todo lo que he dicho antes es que sea en forma matricial con solo 4 números que no dependen de la posición ni del tiempo. ¿Por qué? Pues porque si cada uno de estos números dependiera del tiempo o de la posición, querría decir que en un punto dado las leyes serían de una manera y en otro punto las leyes serían de otra, cosa que no puede ser por su posición, digamos, ¿no? Vale. Luego, por otro lado, si esta fórmula, por cierto, P, Q, R y S no tenemos ni idea de lo que es y hay que buscarlo. Si esto es verdad, también tiene que ser verdad que tiene que haber una fórmula que pase, en vez de A a B, pues de B a A. Y esa fórmula es más es la de siempre, es invertir el sistema, hacer la inversa de esta matriz, que da esto, y ponerlo aquí. Por lo tanto, poner esta fórmula es como poner esta. O sea, lo que estoy diciendo básicamente es que esta matriz tiene una inversa, y debe existir esa inversa. Que a efectos prácticos lo que quiere decir es que si este señor dice 2 números, pues la fórmula me dirá qué dice este, pero si este señor dice estos 2 números, la fórmula de abajo me dirá qué ha dicho este. Tiene que haber una fórmula que relacione los dos. Vale, vamos a buscar cuánto vale P, Q, R y S. Primera imposición. Tenemos que decirle a esa fórmula que este señor se está moviendo con una cierta velocidad con respecto a este. ¿Cómo se le dice eso a la fórmula? Pues así. Se le dice, mira, el señor A, ¿qué diría con respecto al movimiento de este? Pues este señor diría, mira, este señor se está moviendo y por tanto va pasando el tiempo, TA, pero la posición de este señor, está hablando de este, pues va aumentando. Pues como se mueve a una cierta velocidad y va pasando un cierto tiempo, pues su tiempo, pues su posición va aumentando, que es la velocidad por el tiempo. ¿Y cuál es? Eso es lo que diría este señor. ¿Pero qué diría este señor sobre la misma cosa? Pues este señor diría, yo estoy quieto en mi posición y me va pasando el tiempo. ¿Veis las dos maneras de describir la misma cosa? Que es que este se mueva, este señor ve que este se mueve y este señor ve que está quieto y que va pasando el tiempo. Pues esto se traduce de esa manera, poniendo esto aquí y esto aquí. Y si se multiplica y se arregla un poquito, eso tiene como consecuencia que la R esta de aquí, eso se puede multiplicar, lo podéis hacer en casa perfectamente, es muy fácil. Pues que la R no puede ser otra cosa que menos S por V, donde S es la constante esta que no tenemos ni idea de lo que es. Le he puesto P, Q, R, S por llamarlo de alguna manera. Pero la V esta sí que es esta de aquí, ¿eh? Y al revés. Si este señor permanece quieto y va pasando el tiempo, este señor, ¿qué dirá? Pues que va pasando su tiempo, pero ve que este se está yendo hacia el otro lado, menos VT. Vale, pues esto de aquí es la manera matemática para informar a esta fórmula que está aún desnuda y hay que montarla, es decir, hay que encontrar cuánto vale P, Q, R y S. Bueno, pues imponiendo estas condiciones le estamos diciendo a la fórmula que este señor se está moviendo a una cierta velocidad para allá, constante. Y eso implica que se tiene que cumplir esto. Por lo tanto, si uno ve esto de aquí, si R es eso, pero R es esto, eso es esto.
Y si esto es esto, como la subes y el menos es igual, queda que P es igual a S. Por tanto, ya tenemos una cosita más por ahí. P es igual a S. No sabemos lo que es P ni lo que es S, pero es igual, son iguales. Y ahora vamos a imponer D. D era lo de la velocidad de la luz, que todo el mundo ve la velocidad de la luz igual. Vale. Fijaos lo que pone ahí. Evento, o sea, ahora este señor está mirando al fotón, este señor está mirando al fotón. El señor este, ¿qué ve? Pues que va pasando el tiempo y este señor, el fotón, va aumentando su posición C, de tal manera que es C por TA. C porque es la velocidad de la luz, TA porque es el tiempo que va pasando. Y lo de A es porque es su reloj. ¿Vale? Por lo tanto, el evento que esto se mueva, o la sucesión de eventos que representa que esto se está moviendo con respecto a A, se representa así. El tiempo va pasando, la posición va pasando, pero de forma que va a una cierta velocidad que es la de la luz. Eso, ¿cómo lo verá B? Esta misma cosa. Pues B dirá, bueno, yo veo que va pasando tiempo en mi reloj, por eso es TB, y veo que este fotón se está moviendo a la velocidad de la luz. Por tanto pongo C por el tiempo, pero mi tiempo. ¿Entendéis? La cosa es que esa es la traducción. Esto, si se arregla un poquitito y se hace, bueno, o sea, la utilización de esas dos cosas da esta, y si se iguala TB a esto de ahí arriba y esto a esto de aquí, y se divide esto entre eso, las T se van y queda C, y es dividir, bueno, esto de aquí entre eso de ahí, queda esto. Y si se arregla un poquitito, pues aquí están todos los pasos para, si uno lo quiere ver en casa tranquilamente, pues ya lo verá. Y con esto hallamos que Q es igual a esto. Ahora tenemos más información. Por tanto, ya casi estamos, ¿eh? Si sustituimos esto, lo de la R y la S de antes y tal, al final llegamos a esto. Antes teníamos P, Q, R y S, y ahora hemos arreglado de tal manera que solo nos queda una P que no tenemos ni idea de lo que es. Bueno, y esta fórmula de aquí es la misma, pero pasando esta matriz al otro lado, para entendernos, que es la inversa. O sea, esta y esta es la misma, pero de forma inversa. Pero lo pongo aquí porque es muy importante, porque ahora tenemos que hacer un último paso para encontrar P, y ya estaremos. El paso es el siguiente. Esto es súper sutil, pero es muy bonito. ¿Esto qué es? Da igual si se ha entendido cómo lo he encontrado o no. Da igual. La cuestión es que, supongamos que no lo creemos, que esto es la fórmula que se tiene que utilizar para pasar de la descripción de un evento por parte del observador A a la descripción del mismo evento por parte del B. Y que la fórmula, la ley es esta, ¿no? La manera de pasar de uno a otro. La pregunta que yo hago es, ¿por qué tendría que ser diferente la ley que pase de B a A en vez de A a B? Tendría que ser la misma. Y lo único que a lo mejor podría cambiar es que el hecho de que la velocidad pues sea diferente de alguna manera, ¿no? Si Einstein está en lo cierto, que es que las leyes no pueden depender del observador, ¿no tendría que ser esta ley y esta la misma? Y que lo único que tendría que cambiar es que una de ellas se sube, lo que habría que poner, y la otra menos sube, por el simple hecho de que si estamos describiendo la física con respecto a este, todo es igual, solo que lo único que pasa es que este señor parece que se está yendo para allá con velocidad menos sube, ¿no? Bueno, pues esa es la historia. La historia es que fijaos que aquí aparece menos v y aquí aparece v y todo lo demás es igual. Por lo tanto, cumple con lo que se espera que pase. Pero nos toca un montón las pelotas esto, perdón la expresión, porque sí que esto cumple con lo que tiene que cumplir, y fijaos que aquí si la v la cambiáramos de signo como está elevado al cuadrado no pasa nada, queda igual. Pero esto no es lo mismo que esto, por lo tanto parecería que pasar de A a B no es lo mismo que pasar de B a A. Pero muy fácil, lo único que tenemos que hacer lo único que yo he hecho es suponer que el espacio y el tiempo es homogéneo, por lo tanto que las leyes de física no cambian de aquí a Marte o a la Luna o aquí o en Estados Unidos,
Eso es homogéneo, isótopo es que da igual como tenga yo el trasto, los trastos de laboratorio, me refiero, que la física va a ser la misma y que la física en 1957 es la misma que en 2014. Eso, más que la luz se ve igual, la mires como la mires, estando tú moviéndote o no, más que la física tiene que ser la misma para observadores inerciales. Bueno, pues esas suposiciones hacen que la única, atención, la única, y voy a apuntar única porque es que es muy importante, la única posibilidad para relacionar las coordenadas de un mismo evento para observadores inerciales es esta, no hay ninguna más. No puede venir un extraterrestre y decir, no, yo creo que es esta. No, las presunciones del principio obligan a que estas sean las transformaciones. Claro, la pregunta que uno hace es, oye, pero un momento, si estas son las únicas, ¿cómo es que la gente no ha utilizado estas antes de Einstein, sino otras que se llaman las transformaciones de Galileo, que son las de la lógica de toda la vida? Si un coche va a 50 km por hora y yo voy a 25 km por hora para allá, yo diré que a mí me parece que este señor va a 25, ¿no? Esto es lo de toda la vida, que las transformaciones serían, ahora las pondré, pero no son estas. ¿Cómo es posible entonces que ahora me diga, o os diga yo, que estas son las únicas posibles y hemos encontrado otras que no han funcionado toda la vida? La respuesta es simple, llanamente, por la cantidad de ceros que hay aquí. El hecho de que la velocidad de la luz sea tan enormemente grande, pero tan grande, hace lo siguiente. Fijaos, pongamos un coche que va, yo qué sé, a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo al cuadrado es 1. 1 entre ese número al cuadrado, esto no podemos decir que prácticamente es 0. Por lo tanto, aquí quedaría un 1, raíz de 1 es 1, 1 entre 1, 1, o sea que todo esto sea 1, lo mismo que allí. Vale, y luego, allí, la C aquella, que es grandiosa, haría que V entre algo grandioso se fuera a tomar por saco, ¿no? Por lo tanto, fijaos qué quedaría ahí arriba. ¿Lo veis, no? Ya lo que quedaría. Bueno, esto eran tonterías. Bueno. Sí, esto. Todo lo que he dicho se puede resumir aquí, ¿vale? Lo que quedaría, haciendo que la C, sustituyendo las fórmulas y sustituyendo velocidades pequeñitas, quedaría que los tiempos medidos por A o por B son prácticamente iguales. O sea, a menos que tuvieras un reloj atómico o alguna cosa con una precisión enorme, el tiempo que marcarían los dos relojes serían prácticamente el mismo, y la fórmula de abajo quedaría así, la de toda la vida, que es las posiciones de la bombilla para uno y otro serán iguales, y si se están moviendo, pues bueno, se reducirá tanto como se esté moviendo. Si este señor se está acercando, pues la posición aparente de la bombilla será menor y dependerá de la velocidad. O sea, las leyes típicas de toda la vida y el sentido común. Esto, que es lo que se ha aplicado, que son las transformaciones de Galileo de toda la vida, se obtiene de eso, pero haciendo que la velocidad de la luz sea prácticamente infinita. Por eso nadie lo detectó. Si la velocidad de la luz no fuera tan grande, las transformaciones de Galileo no es lo que hubiera salido si no hubiera salido esto. Eso quiere decir que era normal que esto no se hubiera detectado antes de Einstein. Vale. Ahora, la cosa divertida, sinceramente es una de las cosas que más me divierte, es esta. Lo que voy a decir ahora, por si decido pasar un poco más rápido de lo normal, es lo siguiente. En el espacio normal y corriente, normalmente los matemáticos le llaman ordinario, pero de ordinario no tiene nada, ya me entendéis, ¿no? Que es posición X, posición Y, aquí no hay nada de tiempo ni nada, ¿eh? Vuelvo a la típica geometría de toda la vida. En los libros pone que cuando tienes dos puntos, si quieres calcular la distancia que separa estos puntos, lo que tienes que hacer es el teorema de Pitágoras. Mirar cuánto vale esto, mirar cuánto vale esto. Por ejemplo, esto se le puede llamar incremento de X y esto incremento de Y.
Los incrementos, recordad que el incremento de algo es x2 menos x1. O sea, esto sería, si esto es x2 y esto es x1, pues la resta de estos dos da incremento. Y lo mismo por ahí, ¿no? Bueno, pues lo que diríamos es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, la distancia esta al cuadrado resulta ser esto, el teorema de Pitágoras, ¿vale? Que se inventó hace, bueno, se descubrió hace millones de años, pero miles de años, no sé, mucho tiempo, ¿no? Cuando estaban los griegos por ahí y tal, ¿vale? Pitágoras. Claro, alguien podría decir, claro, es lógico porque esto es una distancia que se puede medir, esto es otra distancia que se puede medir, esto es otra distancia que se puede medir y además tiene un significado típico. Pero la pregunta divertida es... no, esa está bien. Si aquí tengo la posición, pero en vez de tener otra posición aquí, tengo el tiempo, ¿me puede usted decir qué significa esto? O sea, esto es lo que le gusta a los matemáticos. De hecho, es realmente lo que pasó. Cuando Einstein dijo su teoría, vino un tal Minkowski, que es un matemático, bueno, era, ahora ya no sé lo que es. Bueno, llegó este señor y empezó a revolucionar el mercado de... Claro, supongo que un matemático hambriento de conocimiento y tal, pues cuando vio que estaba lo de la teoría de la relatividad, que mezcla... Bueno, aquí no estoy diciendo, pero que mezcla el espacio y el tiempo, porque lo que tengo ahí apuntado era, la fórmula era que el tiempo en B tiene que ver, hay cosas, pero tiene que ver con la posición en A y el tiempo en A y tal. O sea que para saber los tiempos y posiciones de un observador tenemos que saber los tiempos y posiciones del otro, o sea, mezcla el espacio y el tiempo. Y entonces el Minkowski dijo, ostras, pues con todo esto de que mezcla y que ahora parece que lo que está de moda no es el espacio ni el tiempo, sino el espacio-tiempo, Minkowski se preguntó qué significaba esta distancia. ¿Alguien lo sabe? Esta distancia, entre comillas distancia, es un trocito de espacio y un trocito de tiempo. ¿Y esto qué es? Es guay, ¿no? La pregunta, por lo menos. Pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Y lo más guay de todo es que responder esta pregunta, al responderla, nos lleva directamente a esto. Vamos allá. Pero antes de nada, hacemos un repasillo rápido de lo que he dicho. ¿Vale? Ahora hablamos del espacio ordinario. Olvidar el tiempo y todo. Estamos con la X y la Y de toda la vida. Tenemos dos puntos del espacio, cada uno con sus coordenadas, y si queremos calcular la distancia, ¿qué haríamos? Pues restamos los puntos, ¿vale? Este punto menos este punto, pues coordenada X menos coordenada X, coordenada Y menos coordenada Y, encontraremos esto, que son los incrementos. Y lo importante, ¿qué debe hacer un físico a estas alturas para que la cosa vaya bien? Tiene que introducir el concepto de métrica. Cuando se está trabajando con distancias en un espacio, la manera elegante de hacerlo es definir una distancia a través de lo que se llama un producto escalar. Producto escalar simplemente significa coger un vector, coger otro vector, poner una matriz en medio, multiplicar para que dé un número. ¿Vale? Esto se llama producto escalar en matemáticas. Vale. Y recordad que la regla de multiplicación es esta. ¿Qué significa esto? Significa que si quieres que el teorema de Pitágoras valga en un espacio de estos, tienes que introducir aquí en medio esta matriz. Esta matriz es la que da la geometría de Euclides de toda la vida. Pitágoras, los triángulos rectángulos, toda la historia. Si metes otra cosa aquí que no sea esto, dará otra geometría. Por ejemplo, la geometría en la Tierra. Si tú quieres trabajar esto, por ejemplo, si esto fuera la altitud y la longitud de las coordenadas sobre el planeta Tierra, la matriz que va aquí no es esta, es otra. Pregunta relevante. ¿Qué le pasa a las rotaciones en el espacio normal y corriente de la XY?
Eso es la matriz de rotación que rota puntos, lo rota y ya está. O sea, cojo un punto, le aplico esto y lo roto a un cierto ángulo. Cojo el otro punto y lo roto el mismo ángulo. Por lo tanto, estos dos puntos son los mismos pero rotados. Luego los restos, los que están rotados, aplico el producto escalar y empiezo a trabajar un poco y resulta que me da lo mismo que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy describiendo el sistema y resulta que tengo dos puntos y la distancia entre estos dos puntos es 7, pues si yo roto el sistema de coordenadas y le pregunto a ese nuevo observador girado cuánto vale esto, me dirá que 7. Y si se define una distancia en un espacio, para que esté bien definida y que funcione y que sea todo correcto y coherente, tiene que pasar que si el sistema está rotado, en las nuevas coordenadas rotadas, al calcular la distancia entre estos dos puntos, sigue dando lo mismo. Y eso es lo que se llama un invariante bajo rotaciones. Vale. Conclusión de todo este rollo. Que en el espacio normal y corriente de toda la vida, cuando digo toda la vida me refiero antes de Einstein, antes de la relatividad, antes de todo esto, dado un espacio y dado dos puntos, existe una cantidad que es su distancia, o distancia al cuadrado, da igual. Lo del cuadrado es porque me es más útil, pero distancia. De tal forma que aunque se rote el sistema, en las nuevas coordenadas a calcular la distancia da lo mismo. Esto es lo que estoy diciendo. Vale. La pregunta que yo hago es, ¿y si estoy en el espacio-tiempo? ¿Existe alguna manera de decir cuánto vale esta distancia de forma que cuando yo le pregunte a otro observador que se está moviendo, me diga que la distancia esa, entre comillas, entre este evento y este evento es la misma? Esa es la pregunta. Si encuentro una manera de asociar a dos puntos, a dos eventos cualesquiera del espacio-tiempo, un número de forma que sea invariante para cualquier observador, habré encontrado la respuesta a esa pregunta. Y resulta, por cierto, ¿no estáis tentados de decir que esta distancia es esto? Voy a llamarle S, ¿vale? Pues S al cuadrado. Bueno, incremento de S, ¿vale? Porque ya estamos con incrementos. Igual que antes, en Pitágoras decíamos que incremento de X al cuadrado, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a epsilon al cuadrado. En el espacio-tiempo también pasará esto, o algo parecido. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que así seguro que no. Porque esto, ¿qué dimensiones tiene o qué unidades tiene? Metros, ¿no? Posiciones, metros. Y esto, segundos. Segundos y metros no pueden sumarse juntos. Por lo tanto, esta fórmula no puede ser correcta de ninguna manera. En todo caso, habría que meterle, por ejemplo, 15 al cuadrado, por ejemplo. Esto podría valer, porque segundos, segundos al cuadrado, porque hay un cuadrado aquí y aquí un metro cuadrado. Como si yo pusiera aquí esta velocidad, como la velocidad se mide en metros partido segundo y esto está al cuadrado, esto sería con esto, quedaría metro cuadrado, esto sí que podría funcionar. ¿Vale? Una cuestión de unidades. Pero la pregunta es, esto de aquí, si yo le pregunto al señor A, oye, ha habido dos explosiones, dos bombillas que han explotado, entre ellas la distancia que hay es de tanto, y han explotado con una diferencia de tiempo de tanto. Se calcula esto y el señor A diría, pues mira, la distancia espacio-temporal es 8. Otro señor que esté por ahí yendo a una velocidad constante, si se le pregunta cuál es la distancia temporal, ¿también me diría 8? Si lo calculara así. Esto es lo que hay que entender. La respuesta es no. La respuesta es que la distancia en el espacio-tiempo, para definirla bien, tiene que ser así, con un menos aquí. O sea, si tenemos una bombilla aquí y otra bombilla aquí, están separadas, según el señor A, pues lo que sea, 2 metros, y explotan primero una en el tiempo cero
y luego la otra en el tiempo 3, obviamente. Esto es lo que observa un señor. El señor que está quieto observa esto. Y él dice, pues entonces la distancia espacio-temporal entre estos dos eventos, pues será, a ver, incremento de t, pues 3 menos 0. Vale, pues 3 al cuadrado. Vale, por c al cuadrado. Bueno, vamos a poner que la c es 1, da igual ahora. Solo es para la comprensión. Le ponemos el menos, porque lo dice aquí, o sea, aquí. Vale, y después, ¿qué distancia lo separa? 2 metros, vale, pues será 2 al cuadrado. ¿Esto qué vale? 4 menos 9, ¿no? Menos... ¿Esto cuánto es? Menos 5. El señor A lo escribirá en un papel. Dirá, mira, la distancia espacio-temporal entre estos dos eventos es menos 5. Ahora hacemos la misma, le decimos al señor B que observe estas dos bombillas, mire, anote cuándo explotó una, cuándo explotó la otra, a qué distancia cree que están y tal, y que calcule esto. El tiempo que para él ha pasado, la posición que él cree que tienen esas cosas, lo eleva al cuadrado y haga todo esto. Le dará menos 5 también. Eso pasará para cualquier observador. Por tanto, esta distancia espacio-temporal está bien definida. Y esa es la que vale. Sé que lo que estoy diciendo ahora parece una cosa de filosofía india o no sé, pero esto es la manera como se define una distancia en el espacio-tiempo. Esto sería el teorema de Pitágoras para el espacio-tiempo. Y lo más guay de todo es que se puede comprobar que esto es así sustituyendo las transformaciones de Lorentz. O sea, con las fórmulas que hemos encontrado antes, se puede demostrar esto muy fácilmente. Ahora no lo voy a hacer, pero está en internet en todos los sitios. Entonces, ¿cuál es la regla para obtener esto? Recordad que en el espacio normal y corriente, la métrica o la regla para multiplicar dos cosas, dos vectores o dos puntos, era esta. Pues se puede demostrar con el calculito este que hay aquí, pero que ya lo veréis en casa tranquilamente con el PowerPoint, que la matriz que hay que meter aquí en medio, en vez de ser la 1001, que es la de antes, si queremos que dé esto, aquí dentro lo que hay que poner, bueno, desarrollando un poquito y tal, es esta. Esta cosa es la métrica del espacio-tiempo. ¿Vale? Del espacio normal y corriente aquí hubiera sido un 1. Vale. Me queda una cosita más, que es el tiempo propio. ¿Quieres responder a la pregunta? Vale, imaginemos que esto da 7. ¿Pero qué significa? Lo voy a decir de palabra, es lo que está explicado aquí, pero como yo creo que ya está bastante densa la cosa, lo que va a aparecer aquí es, en realidad, lo que viene a decir es lo que yo voy a decir, ¿vale? O sea, que no hace falta que miremos ahí. Si cogemos una bombilla que está aquí, lo mismo de antes, la bombilla que está aquí explota y a cabo de no sé qué tiempo explota, estos son dos sucesos del espacio-tiempo, podemos calcular la cosa esta, pongamos que da 7, lo invento, pues esto está relacionado, o casi podemos decir que es, bueno, no es exactamente, pero casi, el tiempo propio. Si del tiempo propio de una mosca, una partícula o algo que estuviera, digamos, pasando por aquí. Si una mosca pasa por aquí y la mosca mira el tiempo que ha pasado en su reloj, marcaría 7. O sea que resulta que el espacio, la distancia espacio-temporal, esto que estoy diciendo no es exactamente verdad, pero es casi verdad, y para los efectos prácticos no es que sea siempre verdad, porque hay puntos que no son el tiempo propio, pero para hacerlo ahora más light, podemos pensar que es así y ya está. O sea que ya tenemos un significado para la hipotenusa en el espacio-tiempo. Es el tiempo propio, el tiempo que pasa en una mosca que esté yendo a una velocidad por el espacio-tiempo. Y esto es lo que vengo a decir aquí, esa deducción. Y se puede llegar a la siguiente fórmula. Incremento de tiempo B es el tiempo que la mosca cree
que ha pasado, incremento de tiempo A es el tiempo que nosotros nos parece que ha pasado al ver la mosca. Supongamos que una mosca tarda un segundo en hacer una paella, ¿vale? Cocinar una paella, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo nos parecería a nosotros que está tardando en hacer la paella? Si la mosca se está moviendo al 99% de la velocidad de la luz. 7 segundos, nos parecería que 7 veces más nos parecería que ha pasado el tiempo. Esto es una de las cosas que se llama dilatación del tiempo, pero no quería entrar en todo eso porque yo quiero llegar a esto. O sea, las transformaciones de Lorentz tienen unas consecuencias tremendas: dilatación del tiempo, rotación de longitudes, paradoja de los gemelos y todo un montón de historias súper interesantes, pero ahora no las voy a decir porque es que no me da tiempo de todo. Yo me quiero centrar simplemente en esto. Pero el tiempo propio era importante para lo que yo voy a decir, y porque ya es casi lo último. Recordad, esto tiene que ver con el tiempo propio. El tiempo que marca en el reloj de alguien que se está moviendo. Y esta es una manera de definirlo. El tiempo propio es el tiempo que le pasa para alguien que está observando al objeto que se mueve, dividido entre gamma, y gamma es una cosa, bueno, es esto. Sí, pues lo digo para que quede claro. O sea, a ver, si yo veo una mosca que está viajando con una cierta velocidad u, pues sustituyo aquí y me da una gamma. La gamma la pongo aquí. Y si yo, por lo que sea, me da la sensación de que la mosca se está moviendo, ¿vale? Y ha pasado un segundo, el tiempo que marca la mosca será este número entre este. Eso es el tiempo propio. Vale, estos son los brazos de la mosca, ¿vale? Y en uno de los brazos tiene un reloj. Ese reloj marca tau, el tiempo propio. Entonces, lo único que yo digo es que si esta mosca va a 0,99 veces la velocidad de la luz, al 99% de la... por poner un ejemplo numérico, Vale, se está moviendo muy rápido esta mosca, Bueno, pues lo que digo es que si por lo que sea esta mosca mira y deja pasar un segundo y luego baja el brazo, y le preguntamos a este que está aquí quieto, oye, ¿cuánto tiempo ha tardado en subir y bajar el brazo? Pues este señor dirá 7 segundos, por los cálculos que he hecho. Pero si aquí hay otro señor que se está moviendo a una velocidad v, la que sea, y le preguntan a este señor ¿cuánto tiempo ha tardado en subir o bajar el brazo? Pues este señor, pues a lo mejor dice, pues este es el B, o a lo mejor dice 6, porque se está moviendo. Pero si a ambos le preguntan, oye, en función de la velocidad que se está moviendo la mosca, ¿sabríais decirme cuánto tiempo cree la mosca que le ha pasado? Todo el mundo diría un segundo. Eso es el tiempo propio. El tiempo propio es el tiempo que pasa en el sistema de referencia del objeto que se está moviendo. Eso es el tiempo propio. Y eso es la distancia de espacio-temporal. Es una manera de interpretar la distancia espacio-temporal. ¿Por qué me hace falta eso? Pues porque resulta que porque es necesario, quiero decir, porque resulta que el espacio-tiempo, que el tiempo propio está todo el mundo de acuerdo. Cualquier observador está de acuerdo en que el tiempo propio es, que me dirán lo mismo. Todos dirán, la mosca le ha pasado un segundo. Y ya estamos, casi, O sea, falta un par de diapositivas, o sea que, bueno, llevamos una hora ahora, o sea que no está mal. Una hora que no sé, seguro que no se ha entendido un pijo de nada, pero... pero bueno, si en 5 minutos podéis hacer alguna pregunta e intentar aclarar algo, ¿no? Vale. Esto que hay aquí apuntado, ¿estáis de acuerdo?
Lo que dice es, se coge a alguien que sea, oye, ¿cuánto tiempo ha pasado entre la explosión de dos bombillas? Tanto, vale. ¿A qué distancia estaban? Tanto. Calculan ese número y da 8. Le preguntamos a otro que se está moviendo a velocidad constante. Oye, esas dos bombillas que estás viendo ahí, que a ti te parece que están separadas a una cierta distancia, y a ti te parece que han explotado con tal tiempo, ¿podrías decirme cuánto vale eso? Y dirá, 8. Todo el mundo que se mueva inercialmente, todo el mundo con sus coordenadas, cada uno tendrá un incremento de tiempo y un incremento de x diferente, cada uno tendrá el suyo. Pero la relatividad demuestra, las transformaciones de Lorentz, demuestran que ese número valdrá igual para todo observador. Esto, se entienda o no se entienda, es importantísimo. Eso es una consecuencia de las transformaciones de Lorentz. Esto también es igual para todo el mundo. El tiempo que pasa en la muñeca del brazo de la mosca, todo el mundo estará de acuerdo en el tiempo que pasa. Y todo el mundo también estará de acuerdo en la masa que tiene la mosca esta. 2 gramos, 3 gramos, no sé cuánto pesa una mosca. ¿Vale? Todo el mundo está. Por tanto, tenemos 3 cosas en las que todo el mundo, todo observador está de acuerdo. Pues hay una cosa muy divertida que se puede hacer con esto. Bueno, la gamma esa es esa fórmula, donde U es la velocidad de la mosca. Pues resulta que si eso es igual para todo el mundo, pues yo puedo construir una cantidad que sea igual para todo el mundo. Si os fijáis, esto de aquí arriba es lo primero de allí, ¿no? Esto es el tau, que es lo segundo, pasa que lo elevo al cuadrado. Pero si una cosa es igual para todo el mundo, al cuadrado también lo es, ¿no? Y la masa también es igual para todo el mundo. Por tanto, esto, como está construido a partir de cosas que es igual para todo el mundo, esto también es igual para todo el mundo. ¿Pero qué tiene de curioso esto? Pues muchísimo. Porque si sustituyen las formulitas y se arregla un poco, resulta que esto, ya digo, es muy fácil de comprobar, sustituyendo incremento de t por no sé qué, tal, llamando incremento de x entre incremento de t igual a 1, no sé qué, vale. Esto resulta que da menos m al cuadrado partido de c al cuadrado. O sea, esto, que es que para cada observador es diferente, que bla, 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 bueno, pues todo esto da una constante, porque la masa de la mosca es la que es y la velocidad de la luz es la que es. O sea que esto es constante. ¿Y qué? Pues muy fácil. Que esto, si se desarrolla un pelín más, nada, 2 o 3 líneas más, resulta que esto mismo se puede poner de esta manera. ¿Qué es U? U es la velocidad de la mosca. Vale. Sí, o sea, esto quiere decir, observador, el que sea. ¿Ves, no, la mosca? Sí, veo que tiene una masa m, vale. ¿Ves la velocidad a la que va con respecto a ti, no? Sí, vale, pues ya sabes esta. Y la gamma también se puede calcular porque si pones la velocidad de la mosca aquí, por lo tanto todo esto se puede calcular. Y esto es igual para todo el mundo. Vale. Pues ahora viene la... Ya estamos, o sea, ya casi estamos. Ahora tenemos lo que teníamos antes y ahora tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Antes teníamos una cosa que elevada al cuadrado y multiplicada por velocidad al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Eso era un invariante, es decir, que valía todo lo mismo para cualquier observador. Y ahora resulta que tenemos otra cosa que vale lo mismo para cualquier observador. Pero tiene la misma estructura, menos c al cuadrado, igual que allí, una cosa al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Bueno, pues esto de aquí quiere decir que si tiene la misma estructura y esto se comporta igual para todo el mundo, esto se interpreta como un vector Lorentz, que se llama. Bueno, vector Lorentz significa, si yo me invento un vector, lo que sea aquí y aquí, o sea, una cosa con 2 números, y resulta que al hacer el cuadrado da una cosa constante, eso es un vector Lorentz. Vale. Tenemos, o sea, todo este rollo que os he contado es para deciros que tiene sentido hablar de esta cosa, no solo de esta. Esto también es un vector Lorentz, el tiempo y la posición, sino que podemos inventar nosotros vectores también.
Y nos hemos inventado eso, la masa por la gamma y no sé qué. Eso es un vector lineal. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué cojones significa eso? O sea, porque esto yo sé lo que significa. El tiempo que pasa entre dos explosiones y la distancia que hay entre dos bombillas. Pero ¿y esto? ¿Vale? Que matemáticamente es un vector guay, que todo es fantástico, pero ¿eso qué significa? Pues muy fácil. Simplemente el truco que se hace en relatividad es hacer velocidades pequeñas a ver a qué se parece. Entonces, cuando uno pone una velocidad pequeñita aquí, se puede demostrar que esto, el desarrollo de Taylor, pues se puede demostrar que esto es, coge esta forma, ¿no? Y aquí lo demuestro. Lo podéis hacer en casa, por ejemplo, si ponéis una cosita pequeñita aquí, 0,1, pues todo esto da esto de aquí, si se hace con la calculadora. Pero resulta que si en vez de poner esto, lo ponemos de esta manera y calculamos este número, también da lo mismo, o casi lo mismo. Por lo tanto, esto se puede aproximar de esta manera, a velocidades pequeñas. Y si eso lo sustituimos en esto de aquí abajo, pues resulta que da aproximadamente m por u. M por u es la masa por la velocidad, que es la cantidad de movimiento de toda la vida, de Newton. Por lo tanto decimos, hostia, pues si a velocidades pequeñas esto es esto, pues pues ya sé lo que es esto. Esto es la cantidad de movimiento relativista. Nosotros hemos visto esta porque, pobres humanos que somos, la velocidad de la luz es muy grande y no estamos preparados para verlo. En realidad, la naturaleza nos dice que esta es la cantidad de movimiento real, no esta que hemos trabajado siempre, si la velocidad es grande. ¿Vale? Esto es lo que acabo de decir. Y el último paso, bueno, solo nos queda, he dicho lo que es esto. Ahora vamos a la otra, que es allí donde está escondido esto, el último paso. Nos vamos. M por gamma. Empezamos por gamma. Gamma he dicho que era esto, y que a velocidades pequeñas es eso, ¿vale? Es lo que he dicho antes. Y eso quiere decir que entonces si gamma es ese rollo, pues m por gamma será eso. Si os fijáis, es aquella cosa pero multiplicado por la masa. Por lo tanto, lo que hay encima del vector, la componente de arriba quiero decir, el vector es m gamma y aquí m gamma u. Bueno, pues esto de aquí arriba, que no sé lo que es y que tengo que saber qué es, esto ya hemos dicho que es la cantidad de movimiento, pues eso de ahí es aproximadamente igual a la masa más esa cosa. Y entonces nos damos cuenta que si esa ecuación de arriba la multiplicamos por c al cuadrado, entonces, bueno, pues c al cuadrado queda ahí, c al cuadrado queda ahí, y ahí la c cuadrado que había abajo dividiendo se va y queda esto. ¿Y eso qué es? La masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Energía cinética. La energía cinética, muy bien. Por tanto, es energía. Así pues, m gamma no es energía, pero m gamma c al cuadrado tiene que ver con energía. Por lo tanto, esto multiplicamos por c al cuadrado y dividimos entre c al cuadrado, que como no hace nada, pero esto lo bautizamos como energía. Porque tiene dimensiones de energía. Porque haciendo velocidades pequeñas da energía. La cosa es esta que acabo de decir, ¿vale? Por tanto, esto, que no sé lo que es, le voy a bautizar como energía relativista. ¿Por qué? Porque tiene dimensiones de energía. Por lo tanto, le llamo energía. Así, entonces, la cosa como queda, pues que el vector este, que no teníamos ni idea de lo que era, esto hemos descubierto que es la generalización de la cantidad de movimiento, pero ahora relativista. Y esto, que no tenemos ni idea de lo que es, en realidad es la energía salvo un factor de c al cuadrado, pero es prácticamente la energía. Por lo tanto, si volvemos atrás a hacer lo del producto escalar con este mismo, o sea, lo de hacer Pitágoras, para entendernos, ¿no? O sea, cómo es este vector, o sea, en Pitágoras, pero del espacio-tiempo, tenemos que dar esto y nos daba esto, porque lo he calculado antes. Bueno, esta es la fórmula que había puesto antes, ¿no? Bueno, solo lo único que he hecho es que en vez de poner m gamma y no sé qué, pues he puesto e entre c al cuadrado y p. Y esto, si de esta ecuación, por cierto, todo esto que estoy poniendo, todos los observadores están de acuerdo, por lo tanto esto es relativista, por tanto es verdad hasta donde se sabe. Bueno, pues despejo todo esto y me da esta ecuación, que es la famosa ecuación que los estudiantes de física veréis,
que relaciona la energía con esta cosa que ahora veremos qué es y con la cantidad de movimiento. Esto es la fórmula que acabo de poner. Y ahora supongamos, si tenemos una mosca de masa m que está quieta, quiere decir entonces que su cantidad de movimiento es cero. Porque si está quieta, quiere decir que esto es cero, y cero por lo que sea, cero. Cantidad de movimiento, cero. Por lo tanto, podemos sustituir la p por cero, se va, y nos queda la raíz de m al cuadrado entre c a la cuarta, que simplificando nos da esto. Y ya está. Y se acabó. Ahora, si queréis, nada, en 5 minutos alguna pregunta o alguna queja, porque comprendo que esto ha sido una clase de relatividad en marchas forzadas. ¿O no? Express. Lo bueno es que esto lo pondremos en la web, el PowerPoint, esto y ya digo, si por lo que sea alguien tiene, digamos, decir los cojones, digamos, o lo que sea, para ponerse con una libreta e ir mirando, veréis que se puede hacer todo fácilmente con todo lo que hay. Y podéis pasar desde cero hasta esta fórmula. Bueno, deciros que las consecuencias de esta fórmula pues son clarísimas i... A l'últim pas que has fet, que hem suposat que la velocitat de la mosca era 0. Sí. Per què? ¿Cómo? Sí, ¿per qué? ¿Por qué 0? No, o sea, lo que digo es la energía de una mosca que va a una cierta velocidad y que tiene una cierta masa es esa, ¿no? Vale, entonces digo, vale, la pregunta que yo me hago es, ¿esa mosca, digamos, si no se está moviendo también tiene energía? Si no se mueve es que no tiene energía cinética, tampoco hay gravedad ni hay nada, por lo tanto la única posibilidad es que esa energía se deba a la masa. Y esto es la novedad. Otra cosa, todo esto es válido siempre y cuando aceptamos los postulados iniciales. Correcto. Que es que la velocidad de la luz es invariante para cualquier Correcto. sistema. Esto es una suposición que no quiere decir que esto sea correcto. Exacto. Si tú aquello lo consideras correcto, esto es correcto. Exacto. Pero, Por lo que... pero no se ha demostrado que las hipótesis sean correctas. Vamos a ver. Combinando un poco en mi no comprensión la fórmula de la EMC2 con la bomba atómica, entiendo en primer lugar que la fórmula me dice muchísimo, que es que materia y energía son lo mismo. Correcto. Y en esto entiendo que todos estamos de acuerdo. Correcto. Y que la bomba atómica lo que ha hecho ha sido una prueba experimental de que esto acontece. Porque lo que ha hecho la bomba atómica, si no me equivoco, y si me equivoco pues se me corrige, es que se ha roto el núcleo y se ha liberado la energía casi infinita, digamos, o grandísima, ¿no? Por lo tanto, lo que esto está implícito en la ciencia, en la fórmula, es que en toda materia hay una energía enorme, inseparable de la propia masa, ¿no? Masa y energía que son lo mismo. Ahora bien, todo esto ligado con el tiempo y el espacio, a mí me parece elucubración. Primero, ni el tiempo ni el espacio existen, sino que son referencias conceptuales nuestras. Ni existe un punto, ni existe un instante. Todo depende, y aquí podemos decir también, de la relación que hay del movimiento de un sujeto con el otro, o de un agente, ¿no? O sea, medimos el movimiento de una cosa considerando la otra estable, ¿no? Pero la cuestión del espacio-tiempo y todo lo que de ello se deriva, la verdad es que no es que no lo entienda, es que no lo puedo aceptar porque no lo entiendo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y parafraseando, no sin parafrasear, sino diciendo que Einstein dijo que una cosa no se entiende si no se hace entender a la abuela. Pues yo no soy abuela, pero tampoco entiendo que esto del espacio y del tiempo. Otra cosa es que percibamos el espacio-tiempo de una manera o de otra. Esto sí,
Pero que el espacio y tiempo se curvan, entiendo que no. Bueno, lo de espacio-tiempo se curva, no lo he explicado hoy, eso es la relatividad general. Perdón, y voy a decir, y la prueba teórica, evidentemente teórica, de los dos gemelos, tampoco la creo. Porque si los dos gemelos, uno viajando a la velocidad casi de la luz y el otro quietecito, los dos tienen las mismas pulsaciones de corazón y tienen las mismas, y todas sus vitales con la misma precisión, podríamos medir de esto en vez de medir la velocidad. ¿Me explico? O sea, quiero decir que el tiempo se puede medir de diferentes maneras y por lo tanto entiendo que si estos, a no ser que el gemelo se le modifique su biología, sus constantes biológicas, vendrán con la misma, ya no digo ni edad, sino con la misma degeneración biológica, para decirlo sí. Lo que tenemos que hacer un día es quedar expresamente para discutir estas cosas, porque claro, ahora lamentablemente me tengo que ir porque si no pierdo el tren, pero bueno, es interesante. A la velocidad. Sí. Pero bueno, la historia es que en un momento dado yo podría decir, no, porque tal, pero tengo que reconocer que la primera vez que yo me topé con la relatividad y con la mecánica cuántica, lo primero que dije yo como estudiante es, una mierda. Eso fue lo primero. Que no se jugaba, Dios no jugaba. Eso es lo primero. Y después dije, vale, pero un momento, espérate. Si todo el mundo está tan, digamos, de acuerdo en eso, si lo ponen los libros, si todo el mundo dice que está comprobado experimentalmente, me dije a mí mismo, digo, a lo mejor es que no lo he entendido bien. Y entonces me puse a intentar entenderlo y no lo entendí. Y seguí sin entenderlo durante mucho tiempo, porque lo que sí que hice fue aprobar los exámenes y tal, porque al final uno sabe lo que tiene que hacer más o menos y aprueba, ¿no? Y al cabo del tiempo dije, oye, pero tendré que ponerme un día a intentar entender qué es lo que dice la gente cuando quiere decir el tiempo, el espacio, espacio-tiempo. Y entonces, a día de hoy puedo decirte que me lo creo, digamos, ¿no? Después de haber comprendido, o hasta mi humilde, digamos, límite, ¿no? Lo que creo que es. Pero claro, aquí no se debate si uno se lo cree o no, porque uno tiene todo el derecho de creérselo o no. Aquí era solo un espacio de preguntas. Y no sé, si tienes una pregunta así rápida de medio segundo. Pero bueno, de todas formas, la historia es... Hay una cosa que es, para acabar porque es que me tengo que ir, una cosa que está clara, es, independientemente de si uno se lo cree, si la interpretación es X, Y, Z o la que sea, el último, digamos, motivo de la existencia de la ciencia es para una única cosa. Es, con lo que tú sabes, con lo que estás en los libros o no en los libros, con lo que sea, si eres capaz de describir y sobre todo de predecir algo del futuro que aún no ha ocurrido, sabiendo cosas que en teoría no están, digamos, directamente relacionadas, si eres capaz de hacer eso, o sea, pues ya considérate, digamos, satisfecho. Y eso en mecánica cuántica, por ejemplo, ocurre que nadie lo entiende, o sea, nadie realmente lo entiende, pero la precisión es asombrosa. Por lo tanto, estamos en eso, y de hecho, habría un montón de cosas que discutir sobre filosofía de la ciencia y tal. Pero independientemente, acabando la historia, a mí lo que me asombra de todo esto es la capacidad del ser humano para inventarse cosas que al final den con explicación de otras. Eso es lo que me fascina, independientemente si es verdad o no.